Damos gracias al Señor, iglesia. En esta tarde yo quiero compartir con ustedes una temática muy buena. Yo quiero hablar acerca de una experiencia que el apóstol San Pablo tuvo cuando llegó a Atenas. Y yo quiero traer un mensaje cristocéntrico. Quiero plasmar en la mente de cada uno de nosotros no un concepto, porque la teología bíblica no se compone de conceptos. La Biblia, la teología va al grano. Teología es teología. Y la definición de la palabra teología significa conocimiento de Dios. Es una palabra que se divide en dos partes. Hablar de teología, estamos hablando Dios, conocimiento, ciencia, sabiduría, Dios. Y yo les invito a ustedes para ir al grano porque quiero que nosotros nos gocemos. Tremendo devocional, tremenda bendición, la música. La verdad que la música sacra hace sentir que su presencia se sienta en nuestros medios. ¿Verdad que sí? Qué bueno, Dios es bueno. Les invito, hermanos, si tienen la amabilidad, quietos ahí donde están, amén, que vayamos al libro de los Hechos. El libro de los Hechos, capítulo 17. No hay una cosa más linda que hablar de Jesús. Quiero usar una palabra, hermano, que es la palabra correcta. Cuando Pablo llegó a Atenas, Pablo quiso establecer y hablar acerca del verdadero Dios y resaltar y exaltar la persona de Jesucristo. Y no hay una cosa más linda que no importa dónde usted vaya, usted habla de Jesucristo. Porque Cristo es el centro de la vida nuestra. Él es el eje donde gira nuestra vida espiritual. Y sin Jesús nada podemos hacer. ¿Ok? Esto no es cuestión de una religión o de un concepto. De nada vale el concepto o la religión si el centro de esa experiencia no es Cristo. Donde no está Cristo, todo está muerto. Por eso fue que el apóstol San Pablo le dijo a los efesios: despierta tú que duermes y levántate entre los muertos, y la luz de Cristo te iluminará. Es el único medio por el cual nosotros podemos alcanzar vida eterna y vida en abundancia. Es que tengamos claro, no un concepto, no una religión, sino una experiencia que nos entrelaza con la persona de Jesús. Y si esta relación está vigente, todas las demás cosas vienen por añadidura. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque estar en Cristo no nos desequilibra, no nos saca del concepto de nosotros tenemos que estar parados. A veces Dios permite los problemas y las circunstancias para llevarnos a un nivel más alto. Dios tuvo que permitir ciertos tumultos, ciertos conflictos para que Pablo llegara al lugar donde Dios quería llevar a Pablo. Y si no hubiera pasado los dos problemas que sucedieron anterior a este pasaje bíblico, tal vez Pablo no hubiera alcanzado el objetivo por el cual Dios quería llegar a Grecia, llegar a Atenas. Amén. Un pueblo gentil, helénico. Obviamente Grecia se le conoce como la plataforma de la filosofía griega. Fueron ahí donde salieron los grandes pensadores de la historia pasada, como Platón, Sócrates, Aristóteles. Fueron personas sabias, sabiondos, conocían mucho, pero dentro de sus conocimientos no tenían una experiencia personal con Jesús. Y en Atenas llegó un hombre llamado San Pablo, apóstol de los gentiles. ¿Sí, amén? Bien. Pues yo quiero hablar sobre el tema al Dios no conocido. Yo no sé cuántos de ustedes aquí conocen al Señor. Levanten las manos los que conocen al Señor. Porque si usted no lo conoce, pues entonces se presta hoy un día buenísimo para que usted pueda decir: yo quiero conocer a ese Dios desconocido. Desconocido para su persona. Pero para nosotros que tenemos una experiencia, Él no es un Dios desconocido. Él es un Dios viviente.
en Él nos movemos, en Él hacemos. Amén. Y la Biblia nos habla en el libro de los Hechos capítulo 17. Amén. Verso 16. Ahí tranquilo, descansando. Yo quiero leer una porción bíblica. A veces yo no sé si da estudio bíblico o predicar, pero a mí me gusta enseñar. Entonces yo dejo que sea el Espíritu Santo el que me vaya dirigiendo durante la transición de esta bella y hermosa palabra. La Biblia dice capítulo 17, el verso 16. Dice la palabra del Señor a la letra. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otro: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio. Oiga bien, les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Me disculpan que estoy como un poquito catarrado todavía, no sé qué me pasó, yo estaba bien. Anyway. Dos puntos muy esenciales en la esencia de la doctrina fundamental de una iglesia cristiana: el evangelio de Jesucristo y la resurrección. Las dos tienen que ir tomadas de la mano, porque una sin la otra no funciona. ¿Ok? Y tomándole le trajeron al Areópago diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Eso se llama la curiosidad. Y es un dicho: la curiosidad mata al gato. Cuando uno tiene una curiosidad, le da con investigar, no se queda quieto hasta que no dé con el punto. ¿Ok? Pero el verso 24 dice, o mejor dicho dice: porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Oye bien, no le digo que eran cristianos, que se estaban consagrados, pero me he dado cuenta, usando una ética profesional, Pablo subió el nivel de conocimiento, de sabiduría, a un nivel alto. Eso se llama elocuencia. Eso es tener el conocimiento y la experiencia para poder bajar al nivel y subir al nivel donde Dios o el Espíritu Santo lo guiaba. Esa misma terminología y esa misma influencia de elocuencia lo logró también tener ante los reyes y ante los césares de Roma. O sea, quiere decir que Dios llama y capacita a cada uno para un ministerio. Y aquí Pablo le apretaron las tuercas y lo pusieron en una posición un poquito embarazosa y difícil, excepto que el que estaba con él era mayor que los grandes filósofos que estaban en aquel lugar. Esa es la ventaja que nosotros tenemos, que en el momento de ser nosotros unos apologistas o defensores de este evangelio, Dios a la misma vez nos da no solamente la teoría y el conocimiento, sino la iluminación del Espíritu Santo, la unción y la gracia para que haga efecto a quien recibe el mensaje. Porque esta palabra sin la unción es hueca y vacía. ¿Estamos de acuerdo? Porque dice él: porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar en el cual esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio.
Dice que entre los grandes filósofos y entre los grandes hombres que habían allí, nadie había más grande que el mismo apóstol San Pablo. Porque todos estaban vacíos, mientras que Pablo estaba lleno del poder del Espíritu Santo. En otras palabras, la filosofía platónica y la filosofía griega o las teorías que hayan habido en aquel momento no tenían ningún significado si el poder del Espíritu Santo no estaba presente. Porque el que provoca la convicción en el corazón del hombre y de la mujer es el Espíritu Santo, no es otro más. Además, de hecho, me tomo la libertad teológicamente en decirle que usted no puede venir a Cristo, aunque Cristo quiera traerlo a usted, usted no puede llegar a Cristo. Porque de la única forma que usted llega a Cristo es por medio del poder del Espíritu Santo. Porque para eso Él es nuestro agente que fue enviado con el propósito para convertir al hombre, para redarguir al hombre de justicia, de pecado y de juicio. Y que quien provoca convicción en el pecador no es Cristo. Oh my God. Repito, quien provoca la convicción en el pecador no es Cristo, sino es el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo provoca en el corazón del pecador convicción de pecado. Y el Espíritu Santo lo trae a los pies de Jesús. Y cuando la persona confiesa a Jesucristo, no confiesa al Espíritu Santo. Confiesa a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Bien claramente dice en Romanos capítulo 10, versos 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón de que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se confiesa para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Estamos aquí, iglesia. Dios a veces permite los conflictos. Es que a veces nosotros no estamos conectados en el nivel espiritual para poder entender por qué Dios permite los conflictos en la vida nuestra y a veces nos ahogamos en un vaso de agua. ¿Sabía usted eso? O sea, mientras nosotros estamos desconectados, que no podamos entender el propósito de Dios con nuestras vidas, las circunstancias nos llevan a ahogarnos, nos desanimamos, nos desconectamos. ¿Por qué? Porque, como dice el mexicano, no estamos en la misma onda. Right? Toda esta historia se desarrolla basada en la experiencia cuando Pablo llega a Tesalónica. Ahí es donde se desarrolla todo este meollo de problemas, de circunstancias. Comienza cuando Pablo llega a la sinagoga de Tesalónica. Algunos se convirtieron al Señor en Tesalónica, pero vinieron algunos judaizantes de la ley y quisieron hacer la vida a Pablo difícil, de la cual lo querían apedrear. Pablo sacudió sus sandalias, sus pies, y salió corriendo y lo llevaron a Berea. Berea era un grupo de hermanos que tenían también hambre de la palabra de Dios. Y en Berea, como había hambre, los hermanos comenzaron a estudiar y a escudriñar todo lo que San Pablo enseñaba, a ver si era verdad que lo que Pablo enseñaba estaba en acorde en las Escrituras. Y se convirtieron gentes en Berea. Pero cuando los judaizantes de Tesalónica, los falsos maestros, los que le hacían la vida imposible, se dieron cuenta que Pablo estaba en Berea también predicando, fueron directamente allá a hacerle la guerra al apóstol San Pablo. ¿Qué nos da a entender eso? Y a mí me gustaría que cada líder que esté aquí, amén, pueda meterse esto en la sangre, de entender que todo el que tiene liderato, todo el que es llamado a un liderato, no estamos exentos de crítica, amén, y de abuso. Y a veces somos tan maltratados, aún usted haciendo la voluntad de Dios. Quiere decir que aunque usted haga la voluntad de Dios, esto no quiere decir que usted está exento de los problemas.
Estamos correctos, ¿verdad que sí? Ahora, oye bien esto bien. Cuando se dieron cuenta que venían a tratar de matar a Pablo, le querían dar unas palizas, y ya Pablo ya había cogido unas cuantas palizas. Pablo fue azotado 40 veces menos una. Pablo fue puesto en el cepo, encadenado. Pablo fue azotado, sufrió hambre, desvelos. Muchas noches no pudo dormir por causa del amor que él le tenía a la predicación de la palabra. Eso quiere decir que usted no está exento. Si usted quiere pertenecer a un ministerio, prepárese. Porque dice un dicho, el que no quiera quemarse, que no se meta a la cocina. Cuando usted quiere un ministerio, usted quiere trabajar, usted quiere integrarse a un ministerio, no va a caminar en una alfombra roja, como lo hacen en Premio Juventud en la televisión, que toman una hora completa de alfombra roja para que pasen todos los fanáticos, los artistas, la farándula, una hora para elogio. Qué bueno que estás aquí, cómo viniste vestido, y hacen un show completo. Después, una hora después, para comenzar el show. Eso solamente se ve en el mundo. Pero aquí, en este caminar, no estamos exentos de crítica, iglesia. No somos moneditas de oro para caerle bien a todo el mundo. Pero si usted ha sido un líder escogido por Dios, no por el pastor Rafael Ramos. Obviamente Dios me usa a mí como canal de bendición para acercarme a usted y usted se integre a un ministerio. Pero ese ministerio conlleva sacrificio, entrega, dedicación, intimidad. Y si usted no está preparado para ese tipo de experiencia, pues mejor que no esté, porque se va a amargar a usted y va a amargar a los que le rodean. Cuando Pablo vio que la cosa estaba caliente, Pablo no se desanimó. Donde quiera que iba Pablo lo botaban. Y lo llamó Dios. Fue el hombre más poderoso en la historia después de Jesucristo. Moisés en el Antiguo Testamento y Pablo en el Nuevo Testamento. En otras palabras, Moisés a través de la ley y Pablo a través de la gracia. Estos dos grandes hombres fueron dos grandes pilares para poder levantar una nación tan poderosa como Israel en los caminos de Dios. Moisés muchas veces lloró, Moisés sufrió, ¿entiende? Pero gracias a Dios que aún así Dios bendijo a Moisés. A pesar que Moisés no entró a la tierra prometida. Y si un hombre de esa envergadura, en ese nivel tan espiritual, no pudo lograr porque cometió algunos errores y eso le impidió llegar a la tierra prometida, eso indica que Dios no tiene niños preferidos en la casa del Señor. ¿Estamos de acuerdo? Porque muchas cosas podía haber hecho Dios para evitar que Moisés no entrara, que Moisés pudiera entrar a la tierra prometida. Pero lamentablemente, ante Dios no hay niños favoritos. Moisés falló y le costó no entrar a la tierra prometida. Entonces Dios tuvo que levantar un sucesor llamado Josué para que Josué tomara el pueblo y lo llevara otra vez a Canaán, a la tierra prometida, a la tierra que Dios le prometió a través de los patriarcas, como Abraham, como Isaac, como Jacob, de que los llevaría a una tierra que fluía leche y miel. El apóstol San Pablo de igual manera. Fueron hombres sufridos, hombres que entregaron sus vidas para hacer posible que Cristo sea exaltado y no el hombre. No hay una cosa más linda, iglesia, que aquí el que tiene que estar exaltado no es usted y no soy yo. Aquí el que tiene que llevarse la gloria, la honra por los siglos y de los siglos, se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, que sin Él nada podemos hacer. Todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos por amor al Señor, sin tomar en cuenta o tomando en cuenta que no estamos exentos de sufrir.
Pues Pablo llega a Berea. Cuando lo saben allá en Tesalónica, van a buscar a Pablo para posiblemente matarlo o eliminarlo o hacer algo, porque Pablo para ellos era una molestia. Porque ellos, los judíos, decían: este hombre ha venido con un evangelio distinto que nosotros no conocemos y ha distorsionado el concepto. En otras palabras, Pablo llegó al panorama de la existencia neotestamentaria rompiendo con paradigmas y estableciendo lo verdadero, lo sólido que es la palabra. Cuando nosotros estamos aquí reunidos, estamos aquí porque estamos estableciendo, rompiendo con paradigmas como el pecado, la maldad o aquello que no agrada a Dios. Y cuando Pablo se dio cuenta que lo venían a buscar, Pablo le dijo a Silas: yo lo voy a esperar a ustedes en Atenas. O sea, este problema provocó que Pablo llegara a Atenas. Tal vez en el lento humano, si esto no tiene sentido, si me botan de allá, si me calumnian, si me critican, me meto aquí, también me pasa lo mismo. Mira, yo engancho los guantes y no predico más, me voy. Pero eso no es, esa no debe ser la acción de una persona que ha sido llamada y escogida por Dios. Porque la Biblia dice: en el mundo tendréis aflicción, mas confiad que yo he vencido el mundo. No estamos exentos, hermanos, de que nosotros seamos aún hasta apedreados. Es más, mucho más. Una vez el profeta Agabo le amarró el cinturón, los dedos de los pies de Pablo, y le dijo: esto harán contigo cuando tú llegues a Roma. Pero Pablo dijo: yo no solamente estoy dispuesto a ser castigado, lacerado, sino aún dar mi vida por causa del Señor. Esa es la postura que usted y yo, como líderes de esta iglesia y aún miembros de la congregación y a nivel mundial, es la que tenemos que asumir. Que si usted ama a Dios en espíritu y en verdad, usted se va a entregar a una posición que si aún tiene que dar su vida, usted la da. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, no es lo mismo azotar león como verlo venir. Amén. Bien fácil decirlo cuando llega la prueba. No, yo estoy dispuesto a dar mi vida. Pero toda aquella persona que ha sido llamada y escogido como un apologista. Y yo voy a dar la definición etimológica de lo que yo quiero decir cuando usted es un apologista de Jesucristo. Levanten la mano todos los que son apologistas aquí. Nadie. Pues déjenme darle una... Es que yo también quiero que ustedes aprendan. No vaya a ser que ustedes se encuentren con una persona en el camino cuando usted esté evangelizando y le haga esa pregunta. Y luego usted no sepa qué le va a contestar. Pues para su conocimiento, un apologista en el lenguaje sencillo es uno que defiende. Es un defensor. Yo, Rafael Ramos, soy un apologista. En otras palabras, yo soy un defensor. ¿De qué? De esta palabra. De ahí es que viene el concilio, defensores de la fe. ¿Verdad? De ahí es que viene el concilio, defensores de la fe. Porque Dios nos ha llamado a nosotros a defender esta verdad. Algunos dicen: no, la Biblia se defiende por sí sola. Bueno, yo la puedo poner ahí. Y la cogen, le ponen fuego, la queman, la baratan, la trujan, la tiran al zafacón y no se va a defender sola. Porque así no es que se trabaja. Pero sí, esta palabra tiene el conocimiento para capacitarnos, a enseñarnos. Por eso que el apóstol San Pablo le recomienda a Timoteo, amén, que procure presentarse ante Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse, sino que traza la palabra de verdad. Y esta palabra está escrita, pero cuando nosotros la asimilamos y la llevamos en nuestro corazón, no solamente se queda en el intelecto, sino que se convierte como un canal para llevarle bendición a otros. Y eso fue lo que el apóstol San Pablo hizo. No me quieren aquí, no me quieren acá, pues me voy allá. Y la Biblia dice que Pablo pacientemente se quedó en Atenas esperando a los muchachos. Pero dice la palabra del Señor que mientras Pablo esperaba, le dio la manía de entrar en una de las sinagogas
o de los templos que estaban en Atenas. Atenas es la capital de Grecia. Atenas en aquel entonces estaba compuesta de grandes filósofos, gente inteligentísima. Entonces Dios no puede llevar allí a un indocto, a un neófito. Dios tenía que llevar a un hombre capacitado, no solamente en esta palabra, sino aún lleno del poder del Espíritu Santo. Porque no solamente estaba el conocimiento de la palabra, sino que los demonios florecían en el ambiente. Y una persona atada con un espíritu de filosofía diabólico, la persona tiene que estar llena del poder del Espíritu Santo. Usted no se meta a discutir con una persona que está muy capacitada, aunque está errónea, si usted primeramente no está preparado. Y no solamente que esté preparado dentro de la teología, sino que esté preparado lleno del poder del Espíritu Santo. Am I right? Y dice la Biblia que él fue muy sabio. Y él comenzó a enseñar dentro de las sinagogas. O sea, su mensaje no fue en la colina de Marte. No fue en la plaza del Areópago. Él comenzó en las sinagogas. Y comenzaron a cuestionarlo, a enseñarle. ¿Qué tú tienes para enseñarlo? Cuando él comenzó a abrir su boca, lo que saliera poder, los filósofos decían, párate que a este hombre hay que oírlo. Porque no a todo el mundo llevaban allí a la plazuela a predicar delante de los filósofos. Y habían dos escuelas muy poderosas en la filosofía. Ay, Dios mío. Yo no quería estar en el zapato del apóstol San Pablo cuando se presenta ante una asamblea compuesta de dos sectas, los epicúreos y los estoicos, con un conocimiento increíble. Bueno, a la verdad es que Pablo tenía ánimo. Y Pablo dice, sí, pues vamos para allá. Vamos a ver si es verdad que el gallo pica. Y como Pablo estaba lleno del Espíritu Santo y del conocimiento de la palabra, pues Pablo no tenía por qué estar nervioso. Si usted conoce bien las Escrituras, usted no tiene miedo por qué confrontar las sectas religiosas que le toquen la puerta en su casa y le presenten un evangelio distorsionado completamente que no llega jamás a la palabra. Yo no me pongo nervioso cuando alguien llega a casa, al contrario. Yo le digo a Francis Honey, pues vale que fue esta gente para qué, para agarrarlos bien susanitos. No, yo soy así. ¿Entiendes? Y yo entonces me voy al nivel que ellos quieren estar. Me voy al nivel donde, entre comillas, ellos creen que han estudiado. Pues entonces Pablo dice, bueno, pues vamos para allá. ¿Quiénes eran estas dos sectas? Mire cómo es. ¿Quiénes eran los epicúreos? Oye bien, los epicúreos eran materialistas, ateístas, eran ateos. Y usted para hablar con ateos, es fácil convencer a un ateo, ¿sabe? Creían que lo más importante de la vida era el placer, ¿ok? Que el placer era el único bien y el dolor era lo único malo que le puede suceder al ser. O sea, no creían que existía un Dios. Vamos a decir, esto es así. Él dice que su alma era, o su lema era, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Si usted había escuchado esta expresión, que no cabe duda que usted la había escuchado, y lo hemos dicho cada rato uno a los otros, muchachos, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Pero yo le garantizo que posiblemente muy lejos estaba usted de pensar quién dijo esas palabras. Porque no es lo que usted oye, si de dónde viene y cómo viene lo que usted recibe. Estamos aquí. A usted viene y le está un evangelio distinto. Usted viene como, por ejemplo, Juan dice, y oiga bien, iglesia, que es fácil para confundirse uno si usted no está preparado. Juan dice,
todo aquel que confiesa que Jesucristo vino en espíritu es de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo? ¿Cuántos dicen amén? Los felicito, están atendiendo. Porque Cristo no vino en espíritu. Cristo vino en carne. Y todo aquel que confiesa que Jesucristo vino del espíritu es del anticristo. Usted tiene que saber bien decir amén cuando la palabra es expresada en la forma correcta. Y no a todo se le dice amén. ¿Okay? Por eso es que cuando yo creo en el Pentecostés, y soy pentecostal desde la cabeza hasta los pies, me gusta el hablar en lengua, me gusta danzar, pero me gusta que se le ponga atención a la palabra, que haya un orden, porque hay tiempo para todo, tiempo para cantar, tiempo para hablar en lengua, tiempo para danzar, tiempo para correr bajo el poder del Espíritu Santo, which is good, there's nothing wrong. Pero bien claro dice la palabra Pablo, hacer todas las cosas decentemente y en orden. O sea, yo no necesito una iglesia que esté brincando, saltando y hablando 40,000 lenguas mientras yo estoy predicando. Porque eso da a entender que nadie está poniendo atención. Entonces hay un desequilibrio en los dones. Y los dones tienen que estar bien coordinados y ajustados bajo el poder de la palabra. Por eso que a mí me gusta que haya una iglesia bien educada. Una vez yo fui a una iglesia, me invitaron, pero bien pentecostal. Muchachos, casi no me dejaban predicar. Aquí hablando en lengua, aquí, por aquello se formó un salpa afuera terrible. Pero la palabra estaba en proceso en la predicación. Entonces, casi nadie oía. Porque mientras se predicaba la palabra, aquel estaba hablando en lengua, aquel brincó, aquel profetizó, aquel corrió, aquel puso las manos rápido. Pero en ese momento la palabra es expresada. A mí me gusta esta iglesia así como están. ¿Por qué? Porque todo el mundo está poniendo oído, atención a lo que se dice. Y toda esta crema de estos grandes filósofos escucharon atentamente lo que Pablo hablaba. Porque de la única forma que usted puede aprender es cuando usted pone atención. Pero me van a ver a mí predicando y hablando 40,000 lenguas mientras yo estoy predicando. O sea, yo no puedo traer aquí 10 palabras con sentido y 15 sin sentido. Porque como que no cuadra la cosa. Y yo no estoy fuera del tema, yo estoy en el tema porque yo quiero llevarlos ahí. Como Pablo pudo, con esa sabiduría, llevar a estos filósofos a una posición de que entendiera que el único que tiene poder es Jesucristo y no las imágenes. ¿Por qué? Porque Pablo comienza el diálogo de esta manera. Me he dado cuenta que mientras yo entraba por los santuarios, hallé esta inscripción que decía: al Dios no conocido. Pues al Dios al cual ustedes no conocen es a quien yo vengo a predicarle. ¿Me están siguiendo, iglesia? ¿Por qué? Porque ellos tienen una creencia errónea. Eran tan metidos en la idolatría que en Atenas era más fácil conseguir un dios en una esquina que gentes. Adoraban aproximadamente sobre 3,000 dioses. Los ídolos de madera, de plata, de oro, de todas clases. Y esa no es la forma correcta para uno llegarse a Dios. La única forma que hay para llegarse directamente al Padre es a través de Jesucristo. No es a través de un escapulario, no es a través de una vela, no es a través de una novena, no es a través de un rosario. Cristo dijo: nadie va al Padre si no es a través de mí. Usted no puede llegarse al Padre a través de un amuleto. Usted no puede tener una experiencia directamente a Dios si no me tiene a Cristo al frente. Y la Biblia dice que Cristo es el camino, la verdad y la vida.
y que nadie puede llegar al Padre sino es a través de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y que Dios en Cristo no se necesita sustitutos para llevarnos a Cristo. Las únicas tres divinas personas que emanan dentro de esa bellísima y santísima Trinidad es el Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. En esencia, coigualdad y unidad es un solo Dios. Por eso es que dentro de nuestra propia teología nosotros somos monoteístas. Amén, ¿me están siguiendo? ¿Por qué somos monoteístas? El monoteísmo viene de la creencia de un Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. En esencia, coigualdad y unidad es un solo Dios. Bien claramente Dios lo dijo al pueblo de Israel a través de Moisés. Oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Quiero decirle, hermano, que no existe tal cosa de tres dioses. Usted no le sirve a tres dioses. Usted le sirve solamente a uno, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Que a través de Dios, que nadie va al Padre a través de Jesucristo. Pero que tampoco nadie puede llegar a Jesucristo si no es a través del poder del Espíritu Santo. Fuera de ahí no me busque otra cosa más porque no existe. Y ese era el problema que ellos tenían. Habían puesto esta inscripción en la pared de uno de sus santuarios por si acaso uno de los dioses que ellos les servían se había extraviado. O por si acaso había otro Dios que ellos no conocían. Y por eso fue que ellos pusieron esa inscripción. Pusieron, bueno, y si en vez de 3000 hay 3001, ¿y dónde está ese uno? Dicen los filósofos, decían ellos. Pues vamos a poner esta escritura para que por si acaso hay uno que nosotros no lo conocemos, pues al Dios no conocido. Pero es que usted no puede conocer o servir a un Dios que usted no conoce. Para usted poder servir a Dios, usted tiene que tener una experiencia directamente con esa persona. Yo no puedo dialogar con una persona si está en China y yo estoy aquí. Yo para poder dialogar con una persona tengo que estar cara a cara, frente a frente, que él me vea a mí, que yo lo vea a él. Se llama relación. Y ese es el problema que Pablo vio. Me he dado cuenta que ustedes son muy religiosos. Pablo sabía jugar con las cartas. Pablo no entró directamente y tampoco le convenía a un ataque masivo. Porque entonces no lo iban a oír a él. Al contrario, lo iban a botar o lo iban a apedrear como lo hicieron en Berea y como lo hicieron en Tesalónica. Pero cuando Pablo llega ante ellos, ante la plaza. Ahora, ¿qué es la plaza del Areópago? Se le llaman de distintas formas. Se le llama la colina de Marte. Se le llama la plaza del Areópago. Y la plaza del Areópago era un lugar donde los únicos que tenían el privilegio de detenerse frente a esa congregación eran personas de alta alcurnia, personas preponderantes. Ningún recalcitrante o paupérrimo podría entrar en aquel lugar, lo sacaban afuera. Pero una persona culta, capacitada, que tiene la preparación académica, filósofos, doctores, eran los únicos que subían ahí. Por lo menos el Espíritu Santo le abrió puertas para que Pablo, que no estaba, entre comillas, al nivel de ellos, Pablo llegara a esa plazuela. Y Pablo se dirigió y allí estaban nada menos, la crema, lo máximo. Y sobre eso, no solamente los grandes filósofos, sino que también había una escuela que tampoco se quería para nada. Y estos eran, iglesia, los estoicos. ¿Quién eran estas filosofías? ¿Quién eran los estoicos? Los estoicos, iglesia, oiga bien, creían que Dios era todo, lo cual se llama panteísmo. El padre original de esta teoría del panteísmo fue Benito de Spinoza. Este hombre pues sacó a la luz de que toda la materia y todo lo que nos rodea y toda la influencia y la química, eso es Dios.
otras palabras, esto que está aquí es Dios. Ese púlpito que de madera es Dios. Y todo lo extracto y físico y materia es Dios. De hecho, Dios es la materia prima, de la cual de esa materia prima salieron todas las cosas que subsisten. ¿Cuántos dicen amén? No. Pongamos mucha atención a lo que estoy hablando. Entonces se llama la teoría, la filosofía que tenían los estoicos, que muy aparte de los epicúreos, eran panteístas. El universo es el panteísmo. El universo, todo lo que existe, las galaxias, los planetas, y hacen 80 o 90 billones o millones de años, ¿entiende? Fue una explosión y todo eso se derritió, y toda esa materia de átomos, moléculas, amén, residuos, pues de ahí Dios hizo todo lo que se conoce como el universo. ¿Cuántos están de acuerdo? Juan dice, Juan capítulo 1, verso 1 dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Ahora, oigan esto, todas las cosas fueron hechas por medio de Él. O sea que todas las cosas que subsisten en el mundo no fue el resultado de una materia prima, sino que aún la materia prima fue hecha por la palabra y el poder de Dios. De manera que no existía la materia ni el universo cuando Dios creó todo lo que existe. Y para su información, aun cuando no existía el universo, cuando aún no existían, hermano, las estrellas, cuando tampoco existía ni los ángeles, ni aún luz bellas, Satanás, que en ese entonces era luz bella, ¿ok? Tampoco existía. Cuando no existía nada desde antes de la fundación del mundo, el apóstol San Pablo dice que Dios pensó en usted y pensó en mí. Oh my God. ¿Usted se imagina eso? Que Dios tenía en su mente a usted primero que los ángeles. Por eso que la Biblia dice que nosotros fuimos predestinados antes de la fundación del mundo. Estamos aquí. ¿Quién es primero? ¿La Biblia o la filosofía? Obviamente la palabra. La ciencia vino antier. Eso lo voy a probar por la Biblia. En Génesis dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Escuche bien. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Cuando este evento de Génesis 1 aconteció, ya Satanás había sido echado de arriba para abajo. Ya se le había quitado la posición del director de la adoración y la alabanza. Oigan esto bien. Si usted no sabía cuál era la posición de Luz Bella en el cielo, él era el director de la adoración y la alabanza. ¿Están de acuerdo conmigo? Hermano, en confianza. Esto digan amén. Sí, claro que sí. ¿Cómo es, José? Allá había el corito. Cuando ya se pase lista. ¿Ah? Dice la palabra que Luz Bella fue escogido para el mando de la adoración y la alabanza. Y cuando él estaba en su origen, dice que era hermoso. Ezequiel dice, hermoso eras en todos tus caminos, hasta que se halló en ti maldad. Fue destituido.
Pero Génesis dice que el Espíritu Santo estaba incubando la creación. Si estaba desordenada, dice el Espíritu Santo, y dice la Biblia, y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿En qué quedamos? No dice la Biblia que todo lo que Dios hace lo hace perfecto. Si Dios lo hizo perfecto, entonces ¿por qué la tierra estaba desordenada y vacía? Es que la tierra original no es la que mencionan en el versículo 2. Para su información, en la tierra original todo era perfecto. De hecho, la estadía o el lugar de los bellas no era en el cielo. ¿Usted sabía eso? Ah, no, porque él vivía en el cielo. ¿Dónde enseña la Biblia que los bellas, que hoy en día se conoce a Satanás, vivía en el cielo? Él nunca vivió en el cielo. Ni tampoco allá abajo. Tampoco en el infierno. Pero la Biblia en Ezequiel 28, Isaías 14, habla claramente que la tierra, la gloria de luz bella, era aquí en esta tierra. La tierra original estaba llena de toda la gloria de Dios. La tierra original. Y era ahí donde se paseaba. Y era que de ahí él tenía el poder para subir a la presencia de Dios y llamar a todos los ángeles a rendir honor y gloria al que estaba sentado en el trono. Así es la teología. ¿Estamos aquí? ¿Por qué yo estoy diciendo todo esto? Porque es que lo que Pablo trae aquí a colación, yo quiero que ustedes, no tengo el tiempo para descifrar cómo Pablo comienza a planificar el orden de Dios con el mundo pasado. Y obviamente, como yo dije ahorita, en esa planificación Dios lo tenía a usted predestinado para que hoy usted esté gozando, alabando y glorificando al Señor. Yo no creo en la predestinación de una vez salvo es siempre salvo. Eso no es prerrogativa mía ni de ningún ministro en la faz de la tierra. La predestinación le pertenece a Dios porque Dios es omnisciente, unisapiente, omnipotente, omnipresente. Dios lo conoce todo. Además, antes de usted nacer, ya Dios vio en usted la capacidad de lo que usted es hoy día en esta iglesia o en el mundo entero. Porque Dios lo sabe todo. ¿Habrá algo difícil para Dios? Nada. Por eso que todo lo que nosotros recibimos lo creemos por la fe. Y bien claramente dice que la fe viene por el oír. Y el oír la palabra del Señor. Por eso que el verso 24 dice, el Dios que hizo el mundo. Oigan bien, que ahí es donde vamos a entrar a la médula. Mira cómo Pablo le dice a ellos. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor. Si usted mira ese texto ahí, ¿en qué está escrito en la gramática? ¿En qué está escrito? En letra mayúscula. Cuando usted se dirige a una carta a una persona, Señor, nunca lo escribe en letra mayúscula. Si alguien sabe de la gramática, creo que me puede correr confianza, pero yo creo que estoy diciendo la razón. Porque el único Señor en letra mayúscula se le aplica a Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque esta palabra aquí, Señor, está escrita aquí en letra mayúscula y no en minúscula. Y la palabra Señor en el griego, viene del original griego, es Kyrios. Y esta palabra Kyrios, cuando se traduce al castellano, es Adonai, que significa Dios todopoderoso. En la traducción o la nueva traducción o la traducción de los llamados
testigos de Jehová. No expresa esta palabra Señor como está ahí. En el Nuevo Testamento usan la palabra Jehová. Pero la palabra Jehová, el Nuevo Testamento fue escrito en el griego y no en el hebreo. Cuando se tradujo la Septuaginta, que fue por allá por el año 360, si no me equivoco, dentro de ese túnel del silencio, porque hay entre Malaquía y Cristo 400 años, donde no hubo conocimiento de voz de profeta. Ahí fue que se tradujo la Septuaginta, la traducción del hebreo, y se trajo al griego. Entonces, la palabra Jehová son las 4 consonantes de la palabra Yahvé. Eso es lo que se llama, es una palabra fuerte, pero anyway, voy a tratar de conseguirla. Y no es antropomorfismo, porque el antropomorfismo se le aplica, no, la conseguí, me vino a la mente, se llama tetragramatón. ¿Ah? Sí, la palabra tetragramatón viene de 4 consonantes que se le aplicaba a la palabra Yahvé. Se le prohibía al judío usar la palabra Jehová. Pero a través de tantas traducciones como ha habido en todos estos siglos, aparece la palabra Jehová. Pero déjenme decirle a ustedes una cosa, que no se me vayan a escandalizar, ¿ok? Aún la palabra, cuando el judío habla, y aún el mesiánico, no expresa la palabra Jehová, expresa la palabra Yahvé. Porque con eso fue que Dios le dijo a Moisés que así se tenían que identificar con él. José, am I right or wrong? ¿Por qué yo traigo todas estas cosas como si yo estuviera dando a ustedes una clase? Yo me siento que estoy enseñando y que no estoy predicando. Porque yo quiero enseñar que este pueblo aprenda las terminologías teológicas por las cuales nosotros nos desarrollamos en esta casa. A mí vieron dos muchachas, aquí está mi esposa, llegan a casa 2 muchachas elegantes, bien bellas, preciosas, y me tocan la puerta. Y entonces vienen a hablarme del gran misterio de Babilonia, del Apocalipsis. Yo le digo, antes de comenzar en esa temática, ¿usted me puede dar lo que es una definición de la palabra misterio? Y dice, bueno, un misterio, pues eso mismo, un misterio. ¿Sabía usted que la palabra misterio viene del griego mustarion, que significa cosa escondida? Dice, bueno, eso a nosotros no nos enseñaron en el reino. Ok. ¿Usted tiene conocimiento de lo que es el diaglotón enfático? ¿O conoce un poco de lo que es el interlineal, que es la traducción del hebreo al griego, para que usted me pueda dar una definición etimológica de lo que significa la palabra misterio? No, mire, nosotros no hemos llegado ahí. Nosotros vinimos con la simpleza de dejarles saber que Jehová es todopoderoso y que Jesucristo es poderoso, pero no es el todopoderoso. Y dice, ¿y dónde dice esto en la palabra? Entonces yo me pongo nervioso. Y yo quiero que tú me enseñes, ¿dónde enseña la Biblia que el Cristo a quien yo sirvo es medio poderoso y no es un Dios poderoso? Cuando el mismo Tomás, cuando cayó de rodillas ante Jesús, dijo, ¡ay, Dios mío! Y Dios mío lo reconoció como el Dios todopoderoso. Y la palabra esta enseña bien claramente que a Jesucristo, que toda boca confesará y toda rodilla se doblará y confesará que Jesucristo es Dios en la tierra y en el cielo. Y que nosotros no tenemos un Dios mediocre. Mediocres son los hombres que no sirven a Dios. Pero usted y yo servimos a un Cristo todopoderoso. Un Dios que todo lo llena y en todo. Un Dios que ubica y que está sembrado en nuestras vidas. ¡Aleluya! Que la Biblia dice, en Cristo estamos completos.
Hoy, ¿por qué yo traigo toda esta filosofía? Porque eso fue lo que Pablo le presentó a los grandes filósofos. Yo no estoy diciendo que ustedes son los estoicos, ni los epicúreos. Yo no estoy diciendo que ustedes son los filósofos. No, yo estoy diciendo lo que Pablo dejó plasmado ante aquella crema platónica y dejó saber. Déjenme decirle a ustedes una cosa. A quien ustedes no conocen, es a quien yo sirvo. Y habló y comenzó a hablar el origen de dónde viene Jesús. Pregunta: ¿acaso enseña la Biblia que mi Cristo tiene origen? Oigan bien lo que yo estoy hablando. Yo no estoy hablando de Dios. Estoy hablando de Jesucristo. Tuvo origen el Hijo. Nació de una mujer, tuvo origen. María concibió y dio a luz un hijo. Y judío de pura cepa. Porque María era judía. Y la Biblia dice bien claramente que se le dio un nombre que es Emanuel, que significa Dios con nosotros. En otras palabras, que Cristo vino en el vientre de María. Y le voy a decir una cosa: Jesús no nació como el huevo sale de la gallina. La caridad del oriente. Salió de María. Y no cuando le dio el aire el bebé en el pesebre entró la divinidad. No. Aún en el vientre, allá en lo profundo del vientre de su madre, estaba arraigada y cimentada la deidad. O sea que cuando el niño nació niño, es el niño. Pero oye bien lo que te voy a decir, que no quiero ser un católico hoy. Él no nació el niño Dios. Él nació Jesús, el Hijo de Dios. ¡Aleluya! Marca la diferencia. No me diga a mí que María dio a luz al niño Dios. Por eso se llamó el Hijo. Me gustó eso, José. Por eso se llamó el Hijo del Hombre. Eso quiere decir que esa unidad intrínseca, esa unidad hipostática, que habla Filipenses capítulo 2 verso 5, donde dice: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo de toda su gloria y se humanó, se encarceló en una vestimenta humana para ser semejante a usted y a mí, para que dentro de esa naturaleza Él pudiera comprendernos a nosotros a tal capacidad que nos comprende aun cuando nos debilitamos. ¿Por qué? Porque Él fue humano, 100% y divino, 100% Dios. Y que creció en gracia y sabiduría. Y que María, su madre, guardaba en su corazón todas aquellas cosas lindas que el niño hacía en su crecimiento y desarrollo. Porque María sabía que ese niño era el Salvador del mundo. Qué privilegio tuvo María. Qué madre privilegiada. Que haya tenido un embarazo. Amén. Sin tener un contacto con un hombre. Y que solamente el Espíritu Santo hizo sombra sobre María. Por eso es que José la quería dejar. Estaba celoso. ¿Quién sería este? ¿Dónde estará para caer encima? Te lo voy a matar yo. Pero en su santidad y relación con Dios, secretamente la dejó para que no fuese apedreada. ¿Sabía usted que en la ley, porque esto aconteció en la ley, María tenía el derecho de ser apedreada?
Pero Dios la guardó. Cuando José quiso dejarla sola, pues el ángel Gabriel se le apareció y dice: no temas en recibir a María como tu mujer, porque lo que ella ha dado a luz no viene de ti ni de ningún hombre, viene de arriba. Para que se cumpla lo que las Escrituras dicen, Colosenses capítulo 2 verso 9, porque en Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea, en Jesús hubo una experiencia que se llama unidad hipostática, que es la naturaleza humana y la divina unidas. Humano y divino, Jesús. Pero hay otra palabra en el griego que se llama kenosis. Y cuando nosotros vamos al origen de esa palabra kenosis, significa vaciamiento, vacío. O sea, en otras palabras, todo lo que Dios en su esencia era en el cielo, se desplomó completamente en una vestimenta humana. Ahora, aquí viene la pregunta de los 1000 chavitos, a ver si alguien se atreve. Si Dios estaba todo completamente en Cristo, ¿por qué entonces en la oración de Getsemaní se dirige al Padre y le dice: Padre, acuérdate de aquella gloria que tú y yo tuvimos juntos antes de la fundación del mundo? Y habló: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Cómo es posible si ya Dios se había vaciado completamente en él? Ya en el cielo no había quedado nada. Ay, ¿qué tal si yo le digo que cuando Jesús fue a las aguas del Jordán, que fue bautizado por Juan el Bautista, el Espíritu Santo vino sobre Jesús y se abrió el cielo y una voz hablando diciendo: este es mi Hijo amado, en cual tengo complacencia, a él oíd? ¿En qué quedamos? No estaba Dios completo en Cristo. ¿Qué hace esa voz del cielo hablando? ¿Cómo se atrevió a dirigirse el Señor? No culpo a Felipe cuando se tomó el atrevimiento de decirle: mira, yo estoy confundido, yo no sé si eres tú o eres el Padre. Por favor, muéstrame al Padre, le dice Felipe. Pero Jesús le dice: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees tú que yo estoy en el Padre, el Padre en mí? Las palabras que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí, Él es el que hace las obras. Creedme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Había esa santa confusión. Ahora estoy más enredado, dice Felipe. Pero allá en el capítulo 8 de Juan se presenta ante los fariseos. Y los fariseos querían humillar a Jesús, haciéndole creer que Abraham era mayor que Jesús. ¿Cuántos lo creen? No. Porque el mismo Jesús se tomó el atrevimiento de decirle a los fariseos hipócritas aquellos, le dijeron: mira, yo te voy a decirte una cosa. Abraham vio mi día y se gozó. Y antes de que Abraham fuese, yo soy. Muchachos, lo agarraron aquellos fariseos, trataron de empujarlo por un precipicio. Pero dice la Biblia, ahí mostró sus atributos divinos. ¿Sabe lo que hizo? Su omnipotencia. Pasó entre medio de ellos, como Juan por su casa, y ellos no se dieron cuenta. Porque con mi Jesús no hay diablito que le pueda vencer. El diablo trató de tumbarlo en el monte de la tentación, por toda forma. Pero ¿sabe qué? Jesús lo derrotó y lo aplastó. Y para el colmo, dice la Biblia, que Jesús lo exhibió a él, a los demonios, públicamente. Y lo derrotó. Y se le paró encima la cabeza del diablo. Y le quitó la llave del imperio de la muerte. Eso no lo hace cualquier hombre común y corriente. Eso lo hizo Dios. A mí me gustó mucho cuando comenzaron a meterle duelo a Juan el Bautista, a meterle celo, porque a Juan el Bautista me lo desanimaron, ¿sabe? En la carne. A Juan el Bautista le dijeron: mira, cuídate, que están tumbando el kiosco. ¿Quién? Jesús. Mira todo lo que le están siguiendo. Y si no abre los ojos, te van a quitar los discípulos.
¿Cuál fue la respuesta de este gran hombre, de este paladín, de este gran precursor que Dios lo escogió a él desde el Antiguo Testamento? ¿Sabes una cosa, mijo? Eso a mí no me molesta, porque él es antes que yo. A él le conviene crecer y a mí menguar. Ay, yo quisiera ver líderes así. Yo quisiera tener un líder así que me diga lo mismo. A mí, tocarme a mí, yo, aquí. I don't think so, pastor. Pero Jesús fue el hombre más humilde y manso que tuvo la tierra. Y era Dios. Pastor, ¿por qué tiene que ver todo eso que usted está hablando con el mensaje? Porque cuando Pablo comenzó a narrar cómo era la vida de Jesús, hermano, voy a cerrar porque ya terminé. Cuando Pablo comenzó a narrar la vida de Jesús, entonces le tocó la llaga a los filósofos. Cuando Pablo se mete en la resurrección de Jesús, le voló la cabeza a toda la filosofía griega allí presente. Es que cuando tú hablas de Jesús, tiembla la tierra, te hace estremecer. Y Pablo, lleno del Espíritu Santo, como un gran apologista, defendió, hermano, a Jesús. A Jesús tú no tienes que defenderlo, pastor. ¿Quién te dijo a ti esto? Pedro habla presentando con defensa la palabra del Señor. No, yo me quedo callado que el Señor habla. Pues sigue en ese barco que te vas a hundir. Esta palabra no viene para como un amuleto en la casa. Esta es para que te la comas. Este es el rollo que cuando tú te metes bien en esta palabra, no hay diablo que te domine, no hay diablo que te humille, no hay diablo que te derrote. Y cuando Pablo tocó, dos cosas lindas tocó Pablo y ahí se trancó el boliche. Hasta aquí llegamos, Pablo. No soportamos más. Porque es que cuando tú hablas acerca del nombre de Jesús y sobre todo la resurrección de Jesús, ahí fue que ellos dijeron, otro día te escucharemos. Basta ya con lo que tú has hablado. Y era tan cerrado y lleno por legiones de demonios que había en esa plazuela de la colina de Marte, que muy poquitísimo creyeron a la palabra de Pablo. Se convirtió Dionisio, y no es suegro mío. Francés. En el norte una vez yo prediqué un mensaje similar a este, mencioné Dionisio, se convirtió. Yo me convertí antier, yo no estaba en esa época. Dionisio se llamaba a mi suegro, que Dios lo tenga en su gloria donde no se moje. Y se convirtió Damaris. Damaris es bíblico, ¿sabe? Y fue una gran mujer. Y Dionisio, el Areopagita, vino a ser un gran hombre en el Señor. Y juntamente con ellos, un grupo de personas. Porque en la iglesia están los que no creen. Y están los que creen. Y esto es por generaciones, por décadas, por milenios. Que el evangelio no es para todo el mundo. Que usted y yo estemos aquí es un privilegio. Que Dios se nos haya revelado a nosotros en su infinita misericordia. Que usted y yo éramos candidatos al infierno. Y que el Espíritu Santo haya metido su mano para crear conciencia y presentarnos que hay salvación en Cristo Jesús. Los otros días, el culto de los jóvenes, Michael, te felicito por el culto de los jóvenes que estuvo brutal. Y las muchachas pues repartieron aquí unos claveles, unas flores, bien bonitas, me gustó. Trajo un programa de acuerdo a la Semana del Amor. Pues Michael me dio una para que se lo llevara a Francia. Pero cuando llegué a casa, Francia estaba dormida. Estaban los brazos de Morfeo, allá con calma. Yo abrí la puerta suave y la vi a ella con el control remote así.
Le quité su espejuelo porque tenía un espejuelo puesto. Le quité el control remote. Apagué la televisión que estaba prendida, por eso es que me llega el beat tan alto. Y así en el pecho de ella le puse la flor. Cuando ella reacciona, ella se está creyendo que está viendo la rosa de la Guadalupe. Se maravilló. Déjeme decirte una cosa. De hecho, ese programa que están dando en la televisión de la Rosa de Guadalupe, ese es un rating que están buscando para lograr alcanzar gente para ese movimiento, adeptos. Pero yo le tengo una rosa más bella y hermosa que Cristo Jesús nos la ha dado a nosotros. Salomón la llamó la rosa de Sarón. ¡Yes! Estaba linda la flor que nos trajeron los jóvenes aquí el viernes. Pero más lindo está la rosa de Sarón, que es Cristo Jesús. Oh, en visión, la tsunamita dice, ¿quién es esta que se muestra como el alba? Y no es solamente una tipología de Cristo Jesús en nosotros. Usted no tiene que buscar en ningún otro lado, porque la salvación solamente está en Cristo Jesús. Que si vienen le presentan que Jesús, y una de las cosas que está muy cerrado, muy peligroso, y cuidado, porque se habla en lengua en esta otra denominación, llamado los Jesús solo. Esos son los que se llaman los unitarianos. Nosotros no somos unitarianos. Nosotros somos trinitarios. Yo sostengo la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. O sea, yo creo de todas formas, hermano, que existe un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Si a usted le presentan que hay que buscar servir a 3 dioses, repréndalo en el nombre de Jesús. Porque aquí en esta casa no le servimos a 3 dioses. Servimos a un solo Dios, ¿ok? Que se manifiesta en 3 distintas personas. Dios Padre, y Dios Hijo y Dios Espíritu Santo.